¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Integral Media, consultores en vivo por internet. Yo soy Eduardo Salazar y Antonio Suárez en la producción. Bienvenidos a nuestro segmento de todos los martes a las 5:30 con el doctor Oscar de la Torre. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buen año, mucho gusto, muchas gracias y aquí estamos otra vez al aire. Primer programa del año del Así es. 2021, pero además con un gran invitado. Está con nosotros Armando Morquecho, presidente de Voces de México AC. Armando, qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la Hola, invitación. hola, buenas tardes. Pues muchas gracias al contrario a ustedes por invitarme a este espacio. Apenas me voy enterando que es el primer programa del año, entonces, pues mejor para mí, ¿no? Empezar el año con el pie derecho y ayudarlos a ustedes también a arrancar su año de actividades. No, y muy interesante porque mira, dentro del segmento del doctor Oscar de la Torre estamos impulsando las organizaciones resilientes y me parece que hoy la gente va a tener oportunidad de conocer todavía mucho más de Voces de México en palabras de su presidente. Oscar, échanos una manita y dinos algo de nuestro buen amigo Armando Morquecho y por supuesto de Voces de México hace para empezar el programa. Con mucho gusto. Mira, fíjate que estoy justo explorando aquí en las redes, más de Armando, pero en sí específicamente de la actividad que desarrollan dentro de su asociación civil. A mí me parece que han estado trabajando arduamente en comunidades marginadas, vulnerables. Su objetivo es mejorar, pues obviamente, la calidad de vida de las personas que habitan esta comunidad. ¿Sí? Eh, Ellos rescatan, llevan, pues, ¿qué te puedo decir? Que no haya desigualdad, así tal cual, que no haya desigualdad, que haya inclusión. De hecho, invité a Armando en este programa porque es de las personas que he hecho eco para la cuestión que traigo en agenda, como ustedes saben, y he estado insistiendo en esto, la inclusión de personas con discapacidad en los partidos políticos. Claro. Entonces, eso es un gran, gran avance para mí. Y bueno, obviamente yo celebro el que Armando pues haya tenido oídos, que haya tenido ojos para poder estar escuchándonos de viva voz de lo que puede ser desde también la asociación civil, pero específicamente como Armando Morquecho. Entonces, sin más, yo quisiera que ahondara Armando sobre lo que podría llegar a expandir o hacer su asociación civil para poder nosotros generar también o ser gentes de cambio, ¿no? Y poderle contribuir, como hemos estado teniendo a varios invitados acá, como nos han estado escuchando, qué podemos hacer más nosotros desde acá, de este lado, pero también acercándonos a la gente vulnerable, a la gente que necesita este espacio para poder salir y estar a la par del otro, así tal cual, ¿no? Esa Sí. empatía que necesitamos nosotros los seres humanos y más ahora que no se nota, porque en realidad, pues estamos viendo cómo, y válgame la expresión, pues los gandayas están haciendo su agosto con el oxígeno, con los tanques, o sea, eso de verdad no es inhumano, tal cual, es Sí. inhumano. Muy interesante lo que nos comentas, doctor, pero antes nos encantaría, Armando Morquecho, que nos platicaras un poquito de Voces de México, su origen y brevemente, que nos des un Ujú. contexto de la organización, ¿sale? Sí, sí, claro. Mira, empezando, ¿no? El origen de la Asociación Civil Voces de México empezó con un grupo de compañeros universitarios que teníamos ganas de participar de una manera un poco más activa en la vida política de Jalisco y decidimos conformarnos o agruparnos, vaya, en una asociación civil. Esto para tener ahora sí que un vehículo que nos permitiera, como ya lo comentó Oscar de manera muy breve, un vehículo que nos permitiera recorrer las zonas marginadas de Zapopan en específico, que es el municipio en el que más estamos haciendo trabajo desde que iniciamos, y que este vehículo fuera pues justamente una plataforma a la que más jóvenes quisieran más bien sumarse para formar parte pues de este cambio que nosotros buscamos crear y consolidar, sobre todo en las juventudes que tienen la inquietud de participar en la política. Ahora, el por qué. Creemos que no hay mejor, si tú quieres participar en la vida política de tu estado, de tu municipio, de tu región, de tu colonia, de lo que sea, no hay y no habrá mejor manera que recorriendo las calles y conociendo las necesidades de tu colonia. Eso es algo que no podemos dejar de lado y creo que los jóvenes deben
someterse a un proceso de sensibilización con las causas y con las necesidades que vive el entorno para poder tener una participación política activa, sensible, pero sobre todo una participación política con causas. Ahora, ¿cuál es el contexto de la asociación civil? ¿Quiénes las integran? La integramos jóvenes de distintas universidades. Al principio éramos jóvenes universitarios, ahorita en su mayoría ya no somos jóvenes universitarios, ya muchos estamos titulados, lo cual habla muy bien del proyecto, ¿no? Porque ahí seguimos no solamente quienes los fundamos, sino que también se han ido sumando más personas que tienen ganas de participar en la vida política y quieren empezar desde la sociedad civil organizada. Y al final del día, los grandes cambios sociales empiezan desde la sociedad civil organizada y poco a poco se empiezan a manifestar. Y digo, para abonar a la primera pregunta, creo que parte del trabajo de Voces de México es justamente, o más bien parte de la idea de que tenemos que estar conscientes que la desigualdad tiene distintos rostros. La inseguridad tiene distintos rostros y todos los problemas sociales a los que nos enfrentamos tienen distintos rostros y justamente esto es a lo que quiero llegar con el comentario que hace nuestro compañero Oscar respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Que obviamente la realidad de las personas con discapacidad o la discriminación a la que se someten tiene distintos rostros dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentren ubicados, que va desde las oportunidades hasta el acceso a servicios médicos, ¿no? Que pueden llegar a tener unas y otras. Y la idea es justamente visibilizar este tipo de problemáticas que se replican con cualquier situación, ¿no? La inseguridad, la violencia dentro del hogar, incluso problemas como el embarazo en menores de edad, etcétera. Y creo que esa es la idea de Voces de México. En resumen, sensibilizar y contextualizar también a los jóvenes de que un solo problema social puede tener distintas caras y distintas realidades dependiendo de la zona geográfica en la que lo abordes. Muchísimas gracias, Armando. La verdad es que lo que comentas es muy importante porque marca el sello de la razón de ser de Voces de México AC. Doctor, ¿cuál sería nuestra primera pregunta para Armando Morquecho? Fíjate que eso que dice Armando ahorita es muy interesante porque al final de cuentas, no nada más te marca tu apellido, tus genes, hablando científicamente de eso, ¿no? Esa cadena que te marca para ser González, Pérez, Salazar, Saldaña, etcétera, sino que lo que acaba de decir ahorita es muy cierto. Yo lo conozco de un gran amigo que es doctor en comunicación o en ingeniería de la comunicación, que él habla de las ecologías personales. ¿Qué es esto? No nada más te marca tu apellido, sino te marca tu entorno. Entonces, tu entorno difiere mucho de lo que puede ser un entorno rural a un entorno urbano. En el urbano puede haber desigualdades, como bien lo dice Armando, en el rural también, pero al final de cuentas, ese Lalo Salazar que vivió en la colonia fulana de tal, que convivió en la escuela fulana de tal, en la secundaria, en la universidad, formó a lo que ahora vemos a el Lalo Salazar. Sin embargo, Lalo Salazar tuvo de compañero a Juan Pérez, igual, la misma colonia, pero resulta que Juan Pérez fue a otra primaria, fue a otra secundaria, se puso a trabajar en otra cosa y eso radicó totalmente en su personalidad. Entonces, eso que dice Armando es muy, muy importante porque al final del día tu entorno es el que marca tu carácter, tu forma de ser con el otro, es empatía. Y yo creo que esto es lo que está alcanzando la Asociación Civil de Voces de México con Armando. Al final del día podremos decir, y esta sería la pregunta, ¿a dónde más? ¿A dónde más podemos ir nosotros que estamos de este lado de la pantalla a poder contribuir o ayudar a Voces de México, específicamente en tu asociación civil? Mira, yo creo que para responder a la pregunta que me haces, Oscar, ¿qué es lo que pueden hacer las personas que están ahora sí que detrás de cámara para apoyar un poco más al trabajo de Voces de México? No quiero dar una respuesta, por así decirlo, ególatra, en la que les digo y súmense a Voces de México para trabajar por Voces de México, porque pues esa no es la intención. Creo que lo que las demás personas pueden hacer para apoyar a Voces de México es a lo mejor replicar lo que nosotros estamos haciendo, pero en menor escala, ¿no?
¿Qué sería lo ideal dentro de una sociedad? Que todos trabajáramos de manera activa y de manera constante por los problemas, empezando de nuestra cuadra. Así es. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Desde gestionar que pase la basura hasta gestionar que limpien tu colonia. Eso es lo que todos y cada uno de nosotros podemos hacer en lo individual, y eso es lo que quienes están detrás están observando, vaya, el día de hoy esta plática que estamos teniendo, eso es lo que pueden hacer por Voces de México. Y eso lo pueden hacer sin siquiera sumarse como tal al proyecto. Digo, si se quieren sumar, bienvenidos, ¿no? Mejor para nosotros. O sea, Claro. eso sería fantástico, pero Claro. al final del día creo que todos tenemos este compromiso. Lo que nos propones es que seamos como cadenas de gestión desde el Claro. donde estamos acá nosotros, y efectivamente lo que yo vuelvo a recalcar, el entorno donde tú te fijas, donde tú te formas, pues a final de cuentas vamos haciéndolo más amigable, más vivido, más fuera de eso que estoy criticando desde el momento que estoy diciendo que Sí. necesitamos más empatía para que no suceda lo que está sucediendo ahorita con la gente que lamentablemente se hace gandalla por alguna cuestión, por carencia de lo que tú quieras y mandes, pero sin ver al otro. Y vemos Sí. al otro porque en realidad estamos en una pandemia mundial. O sea, no es porque a mí me falte, a mí me sobre, no, sino que vámonos poniendo las camisetas para poder ayudar al otro, ser empático. Y eso que tú dices es muy cierto, pues vamos trabajando desde lo de nosotros, lo micro, y de aquí Claro. vamos expandiendo, ¿no? Esa cadena de gestión que podemos estar realizando día con día. Armando, Y creo que sí. No, sí. dime, adelante. Mira, hay un elemento muy interesante, ahorita comentas, y se me hace muy interesante cómo las personas pueden iniciar desde sus propios espacios donde viven, ¿no? Sus cuadras, lo que sea. Pero, ¿de qué manera pueden apoyarse en Voces de México? Porque finalmente hay maneras de hacer esto, ¿no? O sea, no solamente es llegar y empezar a gritar en la calle, acérquense como si estuviéramos vendiendo lotes o algo así. ¿Qué puede aportarle Voces de México a los ciudadanos o a los jóvenes? Incluso yo quisiera pensar que no es una limitante la edad, pero ¿qué puede aportarles Voces de México para que la gente empiece a actuar en sus cuadras, en sus colonias? Mira, qué bueno que preguntas eso, Eduardo. Al final, cuando nosotros construimos Voces de México, justamente la idea de agregarle la palabra voces, vaya, a la denominación de la asociación civil, es porque nosotros, parte de nuestro objetivo, pues sí, tal cual, de nuestro objetivo es convertir a la asociación civil en justamente eso, la voz de los ciudadanos, y convertirla también en un puente de comunicación entre la ciudadanía y la administración pública, en este caso la administración pública municipal. ¿Por qué la administración pública municipal? Porque pues es el municipio el que está ahora sí que en la primera línea de trabajo de cara a las necesidades del ciudadano. El primero que vive esas necesidades es el municipio, no es el gobierno del estado, ni mucho menos la presidencia de la república, es el municipio como tal. Entonces, ellos son los encargados de proveer de elementos básicos o de herramientas básicas a la ciudadanía para solucionar sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer a lo mejor a los vecinos, a los integrantes de distintas colonias? Pues justamente esa capacidad que hemos desarrollado a lo largo de los años para convertirnos en un puente de comunicación entre una colonia y desde su municipio o la dependencia que corresponda, o en su defecto hasta el regidor, porque se nos olvida que en el cabildo del ayuntamiento tenemos al menos de entrada 11 regidores. 11 regidores que deben estar al pie del cañón en las necesidades del municipio, en las necesidades de las colonias, justamente para abordarlas en las sesiones de cabildo y trabajarlas desde las comisiones que integran. Algunas son necesidades de obra pública, otras es un sinfín de necesidades, pero se nos olvida que ahí están esas 12 personas que tienen esta función elemental, que es la de estar de pie, estar con la ciudadanía, ¿no? Y ya para cerrar la pregunta y no hacerla más tediosa, pongo como un ejemplo, ¿no? En el Ayuntamiento de Guadalajara se implementó esta figura de un gerente de la ciudad. Y ahí es cuando uno se sorprende, ¿no? Porque ¿para qué necesitas un gerente si ya tienes 11 regidores que deben de hacerla de 11 gerentes municipales, que estén ahí al pendiente de sus colonias, al pendiente de distintos distritos, de seccionales, etcétera? Entonces, esa es la idea de Voces de México, ¿no?
facilitarle el camino a los ciudadanos que por lo general tienen el camino lleno de obstáculos. Nosotros queremos entrar ahí a lidiar con esos obstáculos, a mediar con esos obstáculos. O sea, podrían ser un ente mediador, un ente facilitador de las necesidades de una colonia, de una cuadra. Sí, justamente, esa es la idea de Voces de México. ¿Cuál es lo complejo del trabajo de Voces de México? Que por obvias razones, y obviamente por no llevar tantos años en el trabajo, que nosotros como asociación civil lo que tratamos de hacer es nosotros llegar a las colonias, buscar quién es el líder de cierta colonia, quién es el presidente de cierta colonia, acercarnos a él, tocar su puerta y saber cuáles son sus necesidades. ¿Qué facilitaría obviamente nuestro trabajo? Pues bueno, también que los ciudadanos sepan que existimos, para que volteen a vernos a nosotros y que sepan que aquí hay justamente, como tú lo dices, un ente conciliador, un ente mediador que va a trabajar por ellos y por sus colonias. Oye, Armando, otra pregunta. Me vienen muchas preguntas a la vez, no sé. No, adelante. Doctor, si tú que tengas alguna pregunta antes de que yo aviente todo mi pool de Pues yo preguntas. nada más quería hacer hincapié como que nos falta mucha cultura electoral. O sea, realmente esto que dice Armando, pues quién sabe que se tiene que acercar a un regidor para qué. O a la dirección general de tal secretaría, ¿para qué? Entonces yo creo que nos falta cultura electoral para saber cómo está conformado un ayuntamiento, en qué nos puede ayudar a nosotros la ciudadanía, por qué nos acercamos, para qué podemos estar sirviéndonos de ellos en el buen sentido para poder agilizar algún trámite que tenga que ver con nuestra colonia, ¿no? Entonces yo creo que eso que dice Armando es muy interesante. Habría que enfatizar más sobre ese proceso electoral, o sea, ¿para qué sirve un ayuntamiento? ¿Qué nos va a beneficiar tener a un regidor que ahí está, sentado? Digo, bueno, pues sí, está cabildeando, sí hay sesiones de cabildo, pero ¿y para qué son todas esas cosas, no? Claro, es muy importante esa parte de desarrollo de nuestra cultura política y de gobierno. Creo que eso es fundamental. Pero Armando, una pregunta. No recuerdo si comentaste, ¿desde qué año está Voces de México? Voces de México empezó, no lo comenté, perdón, empezamos en el 2016. O sea, son realmente jóvenes en este Empezamos en proceso. el 2016. Sí, y digo, tomando en cuenta, digo, son datos extras de la asociación civil. Hubo un tiempo en el que por cuestiones, como te lo comentaba, este proyecto lo empezamos estudiantes universitarios y durante un tiempo tuvimos que ponerlo en stand-by justamente para concentrarnos en los aspectos, nuestros aspectos académicos y sacar adelante ahí nuestros temas, pero ya lo retomamos justamente ahora a razón de retomar el proyecto es que le cambiamos el nombre a Voces de México. Empezamos originalmente como Voces de Jalisco, pero que, digo, parte de nuestros proyectos de misión y visión y objetivos es justamente convertirnos en un proyecto un poco más ambiciosos y ¿por qué no? Tratar de abarcar más territorio, ahora sí que territorio nacional. Armando, realmente se me hace muy interesante lo que están trabajando. Creo que es una figura sumamente interesante pues para todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la cantidad de problemas que enfrentamos en una cuadra, pues es diferente, diversa, variable. Pero saber que se cuenta con una instancia que pueda apoyar como orientación, como mediadora, como facilitadora, es muy prudente. ¿Qué tipo de problemas han enfrentado hoy día en Voces de México donde hayan podido ustedes concretar un resultado favorable? Es el problema más recurrente que hemos atendido desde la asociación civil es la seguridad. La seguridad es lo que más le duele a los ciudadanos. Sé que en Guadalajara, por ejemplo, como municipio, el problema de inseguridad y de robos está a la orden del día. En Zapopan, desgraciadamente, no es la excepción. Nosotros hemos tratado, sobre todo, de convertirnos, como ya lo comentábamos, en ese gestor de seguridad pública para ciertas colonias de Zapopan. El trabajo al final del día para nosotros puede que sea muy sencillo, pero para un ciudadano común no es sencillo. Entonces nosotros nos dedicamos justamente a hacer los oficios y los presentamos en la dependencia de seguridad pública o buscamos gestionar pláticas con el director de la policía o con los directores de ciertas cuadrillas de policías en distintas colonias para generar estos canales de comunicación entre el policía y el presidente de la colonia, ¿no? Que estén ahí conectados
y en donde ya existen esos canales de comunicación, nosotros tratamos justamente de fortalecerlos y tratamos de mejorarlos. Ese es uno de los principales problemas. Otro de los temas que es más recurrente justamente ahora en las colonias en las que estuvimos visitando de Zapopan, que es la colonia Miramar, Santana, Tepetitlán, el tema del alumbrado público. El tema del alumbrado es un tema complejo. ¿Por qué? Porque involucra licitaciones. Cuando tú metes una licitación al terreno de juego, el asunto se vuelve 10 veces más complejo, pero independientemente de si eso no es complejo, nosotros tratamos justamente de sentar ese precedente con la colonia o con el presidente, de que pues, trabajamos, ¿no? Por la gestión y que trabajamos por sacar adelante la gestión, porque parte importante de este proyecto también es la comunicación. Y cuando hablo de comunicación, no me refiero a comunicación en redes sociales, ¿no? Sino también a la comunicación que tenemos con los vecinos y con la sociedad, con el presidente de la colonia y de los seccionales, justamente para que nosotros, claro, y hasta dónde termina la responsabilidad de voces de emergencia. Patrullamos con lo que patrullen 1 o 2 semanas, pero desgraciadamente si esa patrulla deja de pasar, obviamente vamos a intentar que vuelva a pasar, que siga pasando, pero llega un punto en el que ya no es responsabilidad de nosotros. Y creo que parte de esto, y no lo digo con saña ni nada por el estilo, pero también se trata de que los ciudadanos comiencen a identificar de dónde vienen los problemas, de quién vienen los problemas, y que hasta cierto punto y a largo plazo dejen de caer. A lo mejor ahorita ya voy a tocar temas un poco más complejos y controversiales, pero que ya dejen de caer en este discurso populista, ¿no? Que se encarga de venderte problemas, pero nunca te dice ni cómo solucionarlos, ni mucho menos te dice quién lo generó en primera instancia, ¿no? Te venden nada más un criminal al que hay que juzgar y al que hay que sentenciar socialmente, pero pues no abonan en más. Entonces, en la medida en la que los ciudadanos sean conscientes, como lo comentaba Oscar, de cómo funciona un ayuntamiento, quiénes son los responsables en un ayuntamiento, podremos empezar a generar ciertos cambios culturales bastante importantes y bastante trascendentales. Pues muy interesante, Armando. Doctor, estamos casi para entrando a la recta final del programa. Me encantaría. Tenemos que hacer nuestro programa de 1 hora, mano. Se va de volada la hora. Sí. Bueno, estamos atentos a que nos ayudes a hacer el cierre del programa, doctor. Adelante. No, pues yo agradezco a Armando de verdad, a Voces de México. Y yo quería cerrar así como con broche de cereza al pastelito de lo que he estado trabajando desde el año pasado y con esta presentación que hice de Armando. Vamos preguntándole a Armando qué más se ha hecho por parte de la asociación para poder hacer la inclusión de personas con discapacidad en los partidos políticos. Va, pues mira, ese es un tema verdaderamente que ya lo habíamos platicado cuando nos conocimos Oscar y yo. Es un tema apasionante, es un tema en el que creo que el objetivo es visibilizarlo, visibilizar la realidad de todas las personas que enfrentan o que se enfrentan día con día a una discapacidad. Hay problemas grandísimos. ¿Por qué? Porque Jalisco, Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, y ya no hablo ni siquiera del interior del estado, no es una ciudad incluyente. Es una ciudad en la que no hay rampas, y me estoy yendo a las cosas más básicas, ¿eh? No hay rampas para personas con discapacidad. Los camiones no se quieren detener cuando ven que una persona trae silla de ruedas o cuando trae muletas. A veces ni se quieren detener cuando es una persona de la tercera edad. Y ojo, porque también hay un cierto grado de discriminación. Entonces es un tema muy complejo, pero como yo se lo comentaba a Oscar, creo que el problema se debe de atender desde las bases. De nada nos va a servir si presentamos o bombardeamos el Congreso o los cabildos del ayuntamiento con propuestas o con reformas de reglamentos o con reformas de ley, si no nos empezamos a dedicar o si no le dedicamos tiempo a los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que se encargan de formar a los legisladores. Así es. Los partidos políticos tienen programas básicos y nosotros tenemos que trabajar para que todos los partidos políticos en sus programas básicos incluyan temas, valga la redundancia, básicos en términos de personas con discapacidad. Hay partidos que nada más crean secretarías de inclusión, pero pues no hacen absolutamente nada, porque ni siquiera quienes están a cargo, ni siquiera quienes están a cargo de esa secretaría de inclusión saben qué es la inclusión. Están ahí por el membrete, y esa es la cultura que tenemos que eliminar. Y ahí es donde entra esta colaboración entre sociedad civil organizada y partidos políticos. Pues ahí está la inquietud, ahí está la propuesta. Yo creo que hay muchísimo que trabajar. Pues claro. Agradecerte, Armando Morquecho, tu participación el día de hoy. Yo creo que hay más temas para desdoblar.
sobre todo en el ambiente de los partidos políticos y la manera en la que hay que interactuar, ¿no? Yo creo que eso es un tema que no lo podemos darle nada más palomita y ya lo vimos, sino que hay que empezar a trabajar de manera conjunta con los partidos, como bien lo comentas. Doctor, palabras para despedirnos. No, pues muchas gracias Armando, muchas gracias a la Asociación Voces de México. Creo que nos queda de ver este tiempo. Yo creo que lo vamos a volver a invitar a Armando Claro. para seguir viendo qué proyectos, qué más están trabajando ellos, cómo nos hemos estado acercando a los partidos políticos precisamente para esta inclusión de las personas con discapacidad, para poder participar, ser votados y votar por nosotros mismos y empezar a hacer políticas públicas a beneficio de todos. Yo digo siempre de todos, no nada más de nosotros, las personas con discapacidad, sino de todos, porque lo que nosotros hagamos para beneficio de nosotros, beneficia a toda la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante, empezar a trabajar esas políticas públicas que nos pueden alcanzar a llegar un bienestar, un bien social y una ciudad pues más armónica, ¿no? Más amigable para todos, ¿no? Zapopan, decía Armando, pues ya está trabajando nuevas calles, las calles o las aceras ya las está haciendo más anchas, más con movilidad universal. Eso es lo que falta en nuestra ciudad, eso es lo que falta. Entonces yo creo que pues dar las gracias, no abundar más de esto, pues ya ves que me apasiona este rollo Sí, claro. de la política y más de nosotros mismos. Entonces, bueno, pues sin más, pues muchas gracias por participar con nosotros. Ahí están nuestros canales, ahí está pues la interacción que puede haber con nosotros, conversen con nosotros, hagan preguntas y pues estamos nosotros cada semana pudiendo contestar. Pues muchísimas gracias, Armando, te mandamos un fuerte abrazo, felicidades por esta gran iniciativa que llevas adelante con Voces de México AC y por supuesto al doctor Oscar de la Torre. Nos vemos la semana próxima ya embalados para semana a semana estar llevando a ustedes empresas y organizaciones